Hi, everybody, and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease, and illness that are all shaped by our socio-cultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different socio-cultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in our Western secular environment. Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy día estamos en Brasil, en Sao Paulo, con una colega, Viviane Maduro de Camargo. Bom dia, Viviane, tudo bem? Buenos días o bom Buenos dia. días. Ok. Bueno, este episodio es muy interesante e importante para nosotros porque, como lo saben, estamos explorando las raíces indígenas de la osteopatía y las influencias que existen en nuestro ámbito profesional, que es muy guiado por la evidencia. Estamos trabajando con Evidence-Based Medicine. Y hay veces es muy complicado de combinar todo esto y bueno, hacemos como podemos con nuestras publicaciones para demostrar lo que podemos hacer, pero yo vivo aquí, vivimos en Europa y a mí me encantaría saber cuáles son las reflexiones en otros países, especialmente en Brasil, donde hay una tradición de medicina de pueblos indígenas que es muy potente, muy importante, y para ver cómo los osteópatas allá en Brasil piensan de todo eso. Entonces, bienvenido, Vivian, y tal vez podemos conocerte un poquito más. Nos encontré hace 10 años en los Estados Unidos, cuando llegaste con un grupo de colegas de Brasil, Chile, y fuimos invitados en el mismo congreso hace 2 años, Sí. pero la gente no te conoce aquí. Entonces, ¿quién eres tú? Oh, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar acá porque esto es algo que me interesa mucho y que hace con que mi corazón se quede más vibrante con la osteopatía. Entonces, gracias por su trabajo, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. É, eu ha formado em osteopatia em 2006. Depois empecé por la Escola de Osteopatia de Madrid. Logo depois empecé com a supervisão de práticas aqui em Brasil. E depois empecé como monitora de los cursos e agora sou professora de la escola há 12 anos. Entonces, estamos ahí como una busca sobre la osteopatía y sobre sus raíces para saber más sobre los conocimientos de estilo, sobre la filosofía, sobre algo más a respeito del ser humano también. Y hace 10 años que me fui a Kirksville, yo creo que esa fue a gran virada, donde empezó un poco más de la busca por la historia de estilo. Porque para mí, Kirksville se fue un lugar muy mágico para mí, donde Jason Hexton Mm. hablaba sus historias, hablaba de cómo era la vida de estilo y todo. Entonces, para mí se fue algo que abrió las puertas de que osteopatía no sería solamente mecánico, solamente técnica, solamente... Entonces, yo creo que allí se fue un grande start de todo. Muchas gracias. Tal vez para la gente que no conocen, para graduar como osteópata en Brasil, ¿es Ujú. solamente para fisioterapeutas, para médicos o para toda la gente? ¿Es en universidad pública o privadas? ¿Cómo Sí, funciona? actualmente acá en Brasil
tenemos que ser fisioterapeutas, entonces tenemos que hacer los 4 o 5 años de fisioterapia. Después la formación de osteopatía, que son más 5 años. Entonces, es una formación muy larga de la profesión, desde el inicio de fisioterapia hasta el final de osteopatía, para que se pueda formar como un osteopata de hoy. Muy bien. Yo te pregunto esto porque para graduar como los estudios de osteopatía, sí están impartidos con fisioterapeutas, es decir, que los estudiantes están educados con evidence-based medicine, con toda esta parte muy científica y que no puede ser diferente en otros ámbitos profesionales donde no hay esta tradición. Es decir, que hay cosas que están más fácil o más difícil a enseñar a estos tipos de estudiantes. Yo creo que la medicina baseada en evidencias traz muchas cosas buenas para nosotros, como aportar informaciones de nuevos paradigmas de la salud. Eu creio que principalmente no campo da neurociência, por exemplo, é um campo que para nós outros osteopatas vem trazendo muitas explicações de muitas coisas que não sabíamos antes, não teníamos como explicar de uma forma mais didática ou de uma forma mais baseada. Acá em Brasil estamos lutando bastante para trazer muitos trabalhos científicos na área de osteopatia, para que a osteopatia científica também cresça muito, para que pueda ter uma base melhor, para uma aceitação melhor também para a medicina e todos os campos da saúde. Pero, como he hablado para ti, yo trabajo con la medicina basada en evidencia, con los artículos, pero para leer, para dar clases, pero cuando entro en la consulta, eh, yo no me baseo el tratamiento de este paciente por los artículos, sino por lo que siento y por la conexión que tengo con los pacientes dentro de la clínica. Muy bien, y entonces, ¿cómo, hay diferencia, cómo presentan las diferencias entre fisioterapia y osteopatía, sino con la filosofía, con otros artículos científicos? Porque es un reto en todos los países, pero sí es, como decir, sí los estudiantes tienen están profesionales de la salud y después empiezan estudios donde hay teorías que no están tan basadas en la evidencia. ¿Cómo manejan todo eso en la Escuela de Osteopatía de Madrid en Brasil? Sí, estamos intentando buscar medios de hacer la ciencia o los artículos para poder trabajar nesses campos, que yo creo que la gran dificultad de la osteopatía para entrar para la ciencia, como son los protocolos, cómo trabajar, por ejemplo, técnicas, poder decir que técnicas funcionan o no, Mm, pero porque es más amplio que esto. Un ser humano, una persona, se puede aplicar un protocolo para 10 personas y normalmente tenemos 10 resultados distintos, no siempre mm, lo mismo. Entonces, yo creo que esta es la gran dificultad de la osteopatía, pero últimamente, actualmente, este tipo de ciencia está cambiando también. Entonces, estamos indo para um âmbito um pouco mais amplo de la ciencia y que yo creo que va a trazer más aportes científicos, más formas de trazer para los artículos. Y acá, como somos fisioterapeutas y después osteopatas, la diferencia es que la fisioterapia se va mucho para musculoesquelética solamente. Y después, dentro de la osteopatía, es donde ampliamos este campo para la parte craneal, visceral, y las técnicas, yo creo que la propia anatomía es muy aprofundizada, muy más.
profundizada en la osteopatía. Entonces, es un nuevo, una nueva abordaje dentro de la terapia manual cuando entramos en la osteopatía. Por eso una formación tan larga que Mm, tenemos. Todos los años tiene pruebas, tanto prácticas cuanto teóricas, mucha información. Entonces, la cantidad de informaciones que tenemos dentro del curso es casi un curso de medicina, pero es para fisioterapeutas. Entonces, tenemos mucha información, pero no tenemos la graduación de medicina. muy bien, yo fui muy impresionado por el contenido de las ponencias durante el congreso en Florianópolis hace 2 años. Así que yo puedo testificar del alto nivel de graduación y de los profesionales en Brasil. Entonces, como dije a empezar de nuestra charla, que las raíces indígenas en el principio de Body, Mind, Spirit em, es una cosa que se sabe en Brasil, es porque, como dije, en la selva tienen algunos pueblos indígenas y es parte de su comprensión del mundo, pero no es la comprensión occidental. ¿Cómo manejan todo esos en Brasil? Pero acá en Brasil tenemos muchas tribus indígenas hasta hoy, pero tenemos algunas que no se sabe también, que no están identificadas por los órganos públicos. Eh, pero yo creo que ah, a pesar de Brasil tener muchas influencias de muchas áreas como indígenas, como también las religiones, eh, tiene una dificultad también de la parte de integración entre la ciencia y la espiritualidad. Mm, Yo veo que no es, aún no es muy acepto que se integre las cosas como una cosa só. Es como si yo trabajo mucho con la espiritualidad, no soy científica. O si soy científica, no puedo trabajar con la espiritualidad. Entonces, acá es un poco difícil. Por ejemplo, no puedo empezar a hacer técnicas, utilizar las medicinas tradicionales indígenas para cualquier persona, porque eso puede traer un poco de un ar como si no fuera confiable o si algo está se pasando distinto. Entonces, tenemos que tomar un poquito de cuidado con las personas con que trabajamos acá, a pesar de aquí tenemos una relación muy grande con las tribus y ¿eh? con todo esto. Sí, estoy hablando de esto porque yo soy peruano también, pero mis primos que viven en Lima no saben nada de las tribus de la selva, es solamente una hora de avión, pero es otro mundo. Viven en Lima como viven en una ciudad como París o Nueva York. Y por eso que te pregunto si es común también en Brasil, es decir, la gente de la ciudad y la gente de la selva, o si hay conocimientos o otros intercambios para la gente. Sí, es lo mismo que hay, que como ha dicho en Lima. Mm, Yo vivo en São Paulo, en el interior de São Paulo. Tenemos algunas tribus en el litoral de São Paulo, pero acá, por ejemplo, las personas no comprenden mucho las técnicas más espiritualísticas. Es como si fueran cosas distintas. Pero há una procura mayor ahora por lo conocimiento, las ceremonias, las medicinas indígenas, tiene un poco más de curiosidad.
o que para mí es bueno y es malo. Mm, Porque también con la curiosidad, cuando aumento das personas, também aumentam outros tipos de pessoas que não vão direcionar de uma forma correta como utilizar as medicinas. Eu creio que é um pouco perigoso para as pessoas. Porque, como dices, um grande mestre meu que trabalha com as medicinas indígenas e com quem eu hago todos las cerimônias, las plantas no tienen una concepción de bien o mal como nosotros, como los seres humanos. Entonces, todo que trabaja con las plantas, existe una necesidad de una conducción. Si tenemos una buena conducción, tenemos un buen trabajo. Si tenemos una mala conducción, no sabemos qué trabajo habrá hecho. mm. Entonces, tenemos las dos monedas. Yo creo que está creciendo bastante, pero tenemos que tomar un poco de cuidado con esto también, porque se puede ser poco peligroso. Muy bien, muy bien. Por eso que yo estoy muy sorprendido porque, como sabes, desde 2002 en los Estados Unidos han revisado los principios de la osteopatía y han incluido el enfoque Body, Mind, Spirit, pero sin ninguna definición. Y si Mm. buscas en PubMed, como estás familiar con la Evidence-Based Medicine, vas a buscar que solo los chamanes y los osteópatas en los Estados Unidos usen el Body, Mind, Spirit. Y por eso que hay mucha confusión y por eso que estamos trabajando más sobre el legado de indígena en este principio para dar la luz a otra interpretación, otra comprensión con las neurociencias, como dijiste, la neurociencia de la palpación, es decir, un toque ligero, con el placebo y todo eso. ¿Y qué piensas de estas teorías que podemos usar, es decir, en el ámbito científico con nuevas teorías de neurociencia, pero con la interpretación de los pueblos indígenas, que solamente es tocar las manos? Yo creo que va un poco, cuando hablas de la neurociencia y de las pesquisas con las sustancias que son alucinógenas, y las sustancias que son utilizadas por los indígenas, me explica mucho cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento y cuando yo hablo para los alumnos, para tratar tenemos que tener la intención de llegar donde queremos. Entonces, si queremos llegar a un órgano específico, tenemos que mentalizar que tenemos una intención de llegar allí. Eh, los trabajos de neurociencias dicen mucho sobre la intención, sobre áreas del cerebro que cuando hacemos algo con intención, o cómo eso también acaba repercutiendo en activaciones en nuestro cuerpo también. Y yo creo que estas conexiones van a ser muy bien explicadas por la neurociencia, por esos artículos que trabajan mucho en este ámbito. Mm, Y yo creo que Steve hablaba mucho del lo campo vibracional, de sentir como los tejidos de la vibración, cuando se toca un tejido que tiene una vibración, una fluidez, y tejidos que no tiene para trabajar. Yo creo que esto tiene que ver también con esas integraciones que hacemos, con la conexión con el paciente, pero cuando estamos con intención, muy presentes allí para trabajar. mm, Yo creo que esto tiene un grande factor. Yo creo que neurociencia va a traer muchas cosas buenas para nosotros, para poder mm. explicar para la ciencia. Muy bien, has hablado de cómo impartes tus cursos con tus alumnos. Tal vez podrías
darnos un ejemplo en tu práctica de osteopatía, cómo usas estas técnicas de intención? Es una cosa que se hace así muy sutil o hablas con el paciente de lo que estás haciendo? Solamente para la gente que nos están escuchando, que solamente piensen que, bueno, osteopatía es solamente para dolores musculoesqueléticas y solamente manipulación de tejidos blandos. Y luego ya, están escuchando, hablando de vibración y todo eso. Tal vez como dijiste, están súper asustados, pero están asustados porque no saben lo que es. Por eso que estamos aquí para explicar todo eso, para dar referencias y todo eso. Pero si hablamos más para dar ejemplos de, de lo que se puede hacer durante una consulta de osteopatía, ¿cómo podría ser, por ejemplo? Sí, para mí esto es lo que yo estoy aprendiendo. Trabajo con osteopatía hace 20 años, no, 18 años. Okay. Y eu fui trabajando esto para tentar entender cómo que las personas mejoraban muchas veces y yo no tenía idea de lo que han hecho. Solo con las imposición de las manos en algunos sitios y me conecto mucho con el paciente. Pero yo he aprendido después de iniciar las prácticas indígenas una cosa muy importante que creo que es importante para trabajar, que es primeiramente reconhecer quem são mis mestres, mis mentores, todo. Eu creio que espiritualmente não estamos solos quando estamos trabalhando, pero eu creio que temos conexões com lo que as pessoas acreditam, pero temos conexões com mentores, mentoras, mestres e mestras para poder. Entonces, yo siempre hago una abertura de mi consulta haciendo una conexión conmigo, con mi esencia, Okay. para que yo pueda estar entero en la consulta. Y después hago también un pedido de permisión para los maestros y maestras del paciente, porque, como decía Steele, no es un cuerpo solamente. Ali habita um espírito que está haciendo sua jornada. E temos que respeitar sua jornada e facilitar para que podemos fazer algo para seu corpo para que sua jornada seja mais prazerosa ou mais lo que pueda el espírito. Mm, Entonces, yo siempre hago estos tomo um pouco mais de cuidado para hacer esto porque creio que é muito importante. Temos um autorrespeito para trabalhar, mas também respeitar a pessoa que está ali para receber seu toque, receber suas técnicas e poder fazer o que tem que fazer. Então, depois que hago estas conexões, eu hago, não hablo para o paciente, eu hago para mim. ok, Pido siempre pero algo interno, algo para mí. Y después, cuando me voy a tocar al paciente, siempre toco con mucho cuidado y con mucho respeto, para tentar identificar dónde están las áreas que son necesarias trabajar. Entonces, ahí sí, converso un poco con el paciente, onde doy, o que duele, o que está agradable, o que no está agradable. Después empiezo a buscar dónde están las alteraciones para poder hacer las correcciones y después trabajar los tejidos para crear una cierta armonización en su cuerpo. Entonces, cuando pongo las manos sobre el paciente, siempre pido permisión para los tejidos también, porque si quiero llegar a una profundidad mayor, los tejidos tienen que relajar para que yo pueda llegar donde quiero. Entonces, es una relación de mucho respeto y muchos pedidos de permisión, porque muchas veces toco en algún sitio que el cuerpo no quiere y me da una respuesta un poco más abrupta
e digo, não, agora não acá. Vamos a outro sítio e depois, se houver permissão, toco acá. Então, eu creio que é como uma dança com o paciente, Ok. com as permissões e la intuição e la busca de onde estão os bloqueios que podem estar impedindo que o fluxo ocorra de uma forma natural, uma forma buena. Mm, muy Mais ou bien. menos. Não sei Muchas, se ficou claro. muchas gracias por compartir todo esto. Y trabajas con otros profesionales? Es decir, cuando encuentras en un paciente cosas que no pueden, a cualquier nivel, puede ser al nivel, como dijiste, más de su jornada, es decir, más un problema más espiritual o físico, todo eso. ¿Trabajas con otros profesionales que tienen la misma visión del cuerpo que tú? Eu trabalho quando vejo que não é na área de osteopatia, que tem que trabalhar outras coisas também. Eu tenho algumas pessoas que eu confio e que trabalham outros campos. Então, Mm, desde uma reabilitação, por exemplo, de uma fratura, uma reabilitação ou uma necessidade de fazer mais atividades de estabilização, de postural, algo assim, pero eu sempre prefiro trabalhar com pessoas que também tenham uma visão um pouco parecida com a minha, mm. para Es que decir, que respeite. es, muy bien. Es decir, que sabes perfectamente cuál es tu campo de competencia, incluido en la parte, es lo que se dice, la parte spirit del body, mind, spirit. E Porque porque como no hay definiciones, es una puerta abierta a todo y hay veces mucho abuso. Es decir, que la gente que está sufriendo no sabe nada y encuentran profesionales y vienen con soluciones súper fáciles y no es muy ético. Por eso que estamos trabajando en todo eso y por eso que me parece súper importante de dar estas precisiones también para la gente que nos están escuchando. Es decir, que, bueno, si la gente quiere ver un curandero, van a la selva, pero si van a ver Vivian, ellos van a ver un osteópata con una comprensión tal vez diferente de la comprensión 100% de fisioterapia que ve el cuerpo solamente como una parte mecánica, física. ¿Es correcto? sim, porque eu creio que também uma coisa que eu acho que é muito importante é que quando tu pode estar conectado com seu paciente. Quando tu estás em um trabalho que sabes que qual é a sua essência, que eres tu e quem eres o paciente. Quando há uma conexão, normalmente me parece que recebo umas informações de que isto é para mim, isto não é para mim. É como se tocasse em alguns sítios que não, ou alguma pessoa que quando hago a conexão não é para mim. Então, me parece que também quando tem essa conexão, tu sabes o que tem que fazer, se tem um papel importante para essa pessoa ou não. Então, eu creio que isto é importante, ter essa abertura para também ouvir coisas, ouvir ou perceber coisas que podem te dar um sinal de que isto é bom, isto não, isto se hace, isto não. Então, Mm, la conexión yo creo que es más importante. Pero para esto, yo hoy creo que lo más importante para ser un buen profesional es trabajar su autoconocimiento, es buscar sus caminos para encontrar su propia cura.
Mm. Saber quién es, saber lo que procuras, saber cuáles son sus fraquezas, cuáles son sus cualidades, para poder también lidar consigo mismo y después poder lidar con otros. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Es decir, para desarrollar competencias profesionales tienes que trabajar, es un trabajo más personal. Yo Es, creo. ok. Para mí, Yo creo también, pero porque es un pensamiento de medicina indígena, no es un pensamiento de la medicina occidental. Es decir, que no hay cursos para llegar como curandero, es la vida que te enseña y hay veces estás un aprendiz con un maestro, por eso que es súper importante honorar también a los maestros. Y fue también mi camino personal, es decir, que en este camino con ceremonias y con otros maestros fue primero para entender mi funcionamiento, como dijiste, y después es más fácil encontrarlo en personas que están sufriendo, que tienen dolor y todo eso. Y la verdad es que no sé cómo, no sé si se puede enseñar y si se puede enseñar, cómo se puede enseñar. Es una pregunta abierta a la gente que nos escuchan, porque como dije, aquí en el mundo occidental, para ser un buen profesional es mucho conocimiento con el cerebro para reconocer y todo eso, pero es la enfermedad, disease, la parte biológica. Pero esta parte de enfermedad, illness, ¿cuál es la experiencia del paciente? ¿Cómo él se siente? Es decir, más con el corazón, cómo percibir todo eso. Las cosas están cambiando, pero el enfoque es más en el cerebro que en el corazón por el momento. Entonces, si tú dijiste que estabas hablando de esto a tus alumnos, son cosas que intentas de desarrollar también en tus cursos con algunos ejercicios o... sí, sí, yo siempre hablo mucho en los cursos porque yo doy clases para la formación toda, desde el primero al quinto año. Entonces me voy a grupos muy distintos con temas muy distintos también. Entonces, pero yo intento siempre trabajar con ellos para que tengan un poco más de esta percepción, de autopercepción. Entonces, hacemos un poco de ejercicios respiratorios también, un poco de integración de las sensaciones propias del terapeuta, para saber lo que estoy sintiendo, cómo está mi cuerpo, cómo es que tengo algo que está un poco más desconfortable, un poco más confortable, áreas que estén un poco más relajadas o más tensas. Entonces, para que los terapeutas también perciban que cuando tenemos afectaciones de nosotros internamente, afectamos al otro, así como las afectaciones del otro nos afectan. Mm, Entonces, ¿cómo distinguir entre lo que es mío de lo que es do otro? Yo tengo que primero reconocer lo que es mío. Y después, cuando hacemos las prácticas, cuando vamos a las prácticas de las técnicas, yo tengo siempre la costumbre de, primero, tocar e ensiná-los a tocar um pouco mais com respeito. Então, quando toca paciente, tem que pedir permissão. Então, as manos suaves, o toque suave no sentido de intenção também, e dar um pouco mais de tempo também, para que sintas o que tem que sentir. Entonces, mm, no es solamente hacer la técnica de una forma mecánica, pero sentir lo tecido, porque la técnica mecánica podemos ensinar a cualquier una persona que esté pasando por la calle. por supuesto. Pero cómo identificar cuál técnica utilizar y cómo distinguir los tecidos para llegar al efecto final de una manipulación, de una técnica tecidual, de lo que sea. Mm, Entonces,
es como trabajar un poco de la percepción que vamos construyendo a los pocos. Mm, Hasta a comienzo, en el primer año, muchas personas tienen poca habilidad manual. Después, con el pasar de los años, se van a tener un poco más de habilidad y después, el final, que conseguimos dar un poco más de atención para esto. Entonces, enseñar siempre, yo siempre tengo esto como en mente, que tengo que enseñarlos a trabajar con los tejidos e identificar dónde están, pero siempre con la intención y siempre con la sensación de cómo estamos, terapeutas, y cómo afectamos al paciente y cómo un paciente nos afecta para poder mm. trabajar esto. Muy bien, muy bien. Nosotros, como lo sabes, estamos impartiendo talleres para que la gente pueda percibir otras cosas, es decir, porque hemos publicado como 10 artículos, es decir, que todo está publicado, pero para mucha gente entre por acá y sale por acá. ¿Por qué no está relacionado con una experiencia propia? Es decir, que tal vez has visto el podcast con nuestro hermano Moz y su música y su cacao. Son cosas que estamos impartiendo por profesionales y para todo el mundo también. Es decir, que cómo se puede modificar por algunas minutos la percepción del cuerpo para saber que el cuerpo, que la gente se dan cuenta que el cuerpo no es solamente una percepción física, que hay estas conexiones con los otros, con la naturaleza, con todos los seres humanos, y es una comprensión que es muy indígena, pero si se queda en el cerebro, bueno, y yo estoy hablando por mí mismo, es decir, que antes de ir en la selva, yo sabía que existen, pero no estaba relacionado en mi trabajo, en mi consultorio y todo eso. Pero una vez que hemos tenido la experiencia que otras cosas, otras comprensiones existen, es más fácil entender y es más fácil de entender cuál puede ser el uso de este principio Body, Mind, Spirit en osteopatía de forma ética para algunos pacientes que le pueden buscar. Es decir, es como lo estamos haciendo por el momento, pero bueno, muchos retos, como lo puedes imaginar. Aquí no toda la gente entiende exactamente por el momento lo que estamos haciendo, pero como dije, es un regreso al punto de inicio de la osteopatía, es una revolución, porque pero con la ciencia, porque hay muchas neurociencias que expliquen publicaciones que pueden explicar la percepción del cuerpo. Y hay un campo todo nuevo que se abre frente a los osteópatas, porque por el momento nunca ha ningún equipo de investigación ha empezado a trabajar en cómo el toque puede influir también estas percepciones. Es decir, que hay muchas cosas que hacer en el futuro, pero por el momento es solamente que los colegas entienden lo que estamos haciendo, que es súper difícil, lo puedo explicar. Por los últimos 5 años fueron interesantes, es decir. Entonces, estamos llegando casi al final de nuestra charla. Am, ¿Tienes algunos proyectos, algunas ideas para el futuro, sobre todo lo que estamos hablando de estas perspectivas indígenas, cómo se pueden usar en un ámbito de evidencia científica como osteópata? Yo creo que tenemos un campo enorme para trabajar aquí en breve, pero es como la dificultad, yo creo que es como
tú hablado de cómo hacer con que esto sea un poco más acepto por la ciencia. Y yo creo que está haciendo un trabajo maravilloso con sus artículos. Para mí, yo he leído todos, me encanté con todos, estoy encantada con el material. Eh, pero no lo sé mucho cómo hacer esto dentro del campo de la ciencia para integrar los conocimientos. Lo que yo tengo tentado hacer es introducir un poco de estas experiencias con los cursos, con los alumnos. Tengo algunos proyectos que estoy en mente para hacer con estas percepciones, para trabajar un poco más la autopercepción, para trabajar un poco esas conexiones internas también para los terapeutas, pero estás todo un poco ainda sin saber para qué camino. Mm, Pero yo creo que es un campo muy bonito. Y como he hablado sobre la neurociencia, por ejemplo, me veio una grande cosa que hoy neurociencia comprueba es que estamos totalmente integrados con la naturaleza no sentido de biorritmo. Nuestro biorritmo eh, está siempre de acordo con nacer del sol, el pôr del sol. Então, quando nasce o sol ou quando o sol se va, é quando também temos toda nossa fisiologia que trabalha por el dia, por la noche. Então, eu creio que não temos como volver mais. Creio mm, que podemos para um campo muito mental, muy solo el pensamiento, solo el cerebro, pero estamos volviendo para un campo de integración. Estamos integrados con la naturaleza, con las mudanzas, los cambios de la luna, con los cambios de las estaciones del año, como el chamanismo habla mucho de qué trabaja en cada estación de primavera, de verano. Y yo creo que todo esto cambia a nosotros de una manera celular. Nuestras células responden mucho a todo el cambio de la naturaleza. Y vemos esto cuando estamos en la selva, cuando estamos sobre algunas medicinas, entonces vemos cambios muy particulares. Y yo creo que esto también genera un cambio celular. Entonces, yo creo que muita coisa da neurociência, eu creio que ainda vai ajudar-nos a explicar mais, poder explicar mm, mais de uma forma que os seres humanos puedan entender e aceitar melhor, eu creio. mm. Mi Espero. cuerpo se recuerda de la selva porque los mosquitos me mataron. Así que estoy muy tenso con esto, estoy pensando en todo eso. Entonces, muchas gracias por todo eso. Tal vez una última palabra para concluir esta charla. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, ¿Ok? muito de todo, como ha dito, de su material, de todo, porque me encanta muito. Eh, Espero poder ter contribuído um pouquito para su material, que está incrível. E, e seguimos para ver se conseguimos fazer com que as bases de estilo se tornem cada vez mais fortes. Eu entendo que a ciência veio a comprovar muitas outras coisas, mas creio que a base é a base. Entonces, si tenemos una base fuerte, una base sólida, podemos hacer muchas cosas por ahí, trabajar mucho con personas, mejorar mucho el ser humano también para poder ayudarlos a su jornada espiritual y Mm. física. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tus experiencias personales y profesionales y cómo en tu propio consultorio puedes usar esta parte de evidence-based medicine, por supuesto, pero con algunas influencias indígenas sobre estas percepciones durante el tratamiento manual. Y entonces muchas gracias también por tu apoyo en nuestro trabajo y siempre estamos buscando
otras personas. Entonces, estás bienvenida para impartir nuestra revolución de amor. Esta es llamamos la revolución, esto es, con amor. Regresamos al punto de inicio para incluir todo y todas, y que no hay un modo de pensamiento. El modo pensamiento occidental es importante, por supuesto, pero hay otras epistemologías y otra forma que pueden ser útiles, y estas creencias socioculturales pueden ayudar a los pacientes y a los profesionales a interpretar diferentemente los datos científicos, especialmente los datos científicos que están relacionados con las neurociencias de la percepción. Entonces, muchas gracias también por compartir cómo existe la osteopatía en Brasil, y seguimos en contacto y hablamos pronto. Muchas gracias, abrazos. Abrazos. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed your chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it, and see you soon.